Carga transversal. La carga transversal es definida como una correlación asociada a fuerzas que son perpendiculares a una superficie. Es decir, que están a 90 grados. Para que exista superficie debe haber un sólido. Entonces, cuando una carga transversal de carácter P impacta perpendicularmente sobre un sólido, este va a intentar fraccionar o bifurcar o partir a este sólido por este plano. Es decir, que se van a producir dos porciones, como si tuvieses un cuchillo y estuvieses cortando un queso, un salchichón, no sé. Entonces se producen dos mitades, una que va por acá, o dos sectores más bien, y uno más largo. Si el material es lo suficientemente resistente para soportar este efecto, aquí internamente se va a producir una carga cortante, vamos a colocarla positiva, que se representa con la letra B. Entonces, si el material no es capaz de soportar ese efecto, se va a producir la bifurcación que vemos acá. Técnicamente, entonces, si este esfuerzo cortante tau es producto de una carga cortante, este sería como el flujo de cortante en la vertical que sufriría ese plano que vemos acá. En este caso, también ocurre lo siguiente, y es que si tomamos un elemento diferencial de ese pedacito del material, la parte de la zona vertical que sufre el esfuerzo cortante también sufrirá uno en la parte longitudinal, es decir que hacia acá habrán también esfuerzos para adentro del material. Esos esfuerzos son los que se producen precisamente que ciertas maderas prensadas que se usan en ornamentación como tal o diseños interiores fracturen cuando se colapsan y cuando son diseñadas como vigas. Precisamente esas cargas también sirven, esas longitudinales sirven para determinar si los clavos que conectan miembros que se dejan precisamente sujetar por este medio son capaces de soportarnos ese tipo de carga. Técnicamente entonces esta fuerza F que cortaría el clavo por este plano, cortante simple, es producto en este caso de este efecto. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva un poquito más, de pronto, supongo que hay una carga y hay una serie de maderas colocadas unas con respecto a otras, lo que se alcanza a apreciar es que cuando tenemos una carga de este estilo, la carga va a tender a deformar, si ellas antes estaban todas organizadas, claro, está en previo, ella va a tender a desorganizarlas o a deformarlas de una manera irregular en estas zonas, mientras se produce este efecto precisamente de deflexión. Si estuviesen las todas fijas en los extremos, se produciría esta condición de acá. ¿Qué es lo que se ve en esta parte aquí cuando lo someten a flexión a esta serie de madera? Mira que hay unas que se hunden más que otras. ¿La ven acá? Entonces, en realidad se produce ese efecto de deformación que se aprecia aquí, es porque hay cargas que, aparte de que se producen por este efecto vertical, también por la zona horizontal van penetrando y van produciendo ese efecto de distorsión sobre esta parte de acá. Bueno, este tipo de carga se conoce como carga por flexión, la vamos a ver más adelante. De hecho, aquí tengo un ejemplo de una estructura metálica formada con metal deck. Los elementos que se encargan de unir de forma permanente a las hojas de metal deck son dimensionados precisamente para que cuando en la losa que se funda en esta zona se coloquen las cargas muertas, ya sean cuarto, que tengan una cama o un closet, este tipo de cargas van a producir en esta situación una ligero desplazamiento entre las hojas. Entonces, si estos elementos de sujeción no son lo suficientemente apropiados para soportar eso, se puede deslizar y colapsar. ¿Ok? Entonces, eso se diseña también bajo ese efecto de carga transversal para evitar precisamente que ese efecto ocurra. Hay una fórmula matemática que define cómo calcular la carga transversal. Voy a pedir que copien esto en su libreta. En este caso, podemos referenciar esta ecuación en función de esta figura que vemos acá. Esta ecuación matemática relaciona el esfuerzo cortante con la carga transversal. Entonces, si tenemos una forma cualesquiera que está sometida a una carga transversal B, creo que aquí tengo abajo esa carga transversal, sí, esta carga transversal que intentaría cortar esta superficie, siempre se analiza la carga transversal con respecto a un punto de interés, porque este flujo cortante, ya lo vamos a definir ahorita,
varía con precisamente la posición Y' que tú tengas. Entonces, en ese caso no es lo mismo evaluarlo en esta porción de aquí que en esta porción superior de acá. Porque precisamente hay unos conceptos a definir a continuación. Primeramente, la I que ven aquí es el momento de inercia de toda la figura. Momento de inercia de toda la figura. El T que vemos aquí es el espesor donde se encuentra ubicado el punto de análisis. Probablemente el punto de análisis para este caso esté en esta línea, para este plano. Y bueno, la distancia que hay en forma paralela al eje neutro, ya les explicaré luego qué es el eje neutro, que hay entonces entre los extremos donde hay material sería el valor de la T. La B mayúscula se conoce como carga cortante, eso por lo general se calcula a través de diagramas cortantes, porque es una carga interna. Y el Q es el primer momento de área. Pero, ¿cuál área? Cualquiera pensaría que, bueno, es todo el área, pero no es así. En realidad se ve el Q como el área que está por encima del punto de análisis. Si el punto de análisis está en esta zona, el área sería toda la que está por encima de él. A veces también se suele calcular el que está por debajo del punto, o sea, no necesariamente tiene que ser por encima, sino bien por debajo. Pero cuando pasen esos casos yo les voy a avisar, ¿okay? No vamos a ensayar para abajo. Mientras tanto, simplemente enfoquémonos que esta situación va a ser para arriba en la mayoría de las veces. Esta condición del primer momento área se conoce como Q y se multiplica área, para este caso el eje que está en la horizontal, por Y trazo. El Y trazo de la superficie, ¿no? Que está por encima del punto de análisis. Esos esfuerzos cortantes que se van a producir, también en ese plano perpendicular van a producir el flujo cortante que mencionaba ahorita. Es decir, van a intentar reventar este cuerpo, no solo en esta zona, sino para allá. ¿Okay? Como en ese plano, cortarlo. Ese flujo cortante se calcula con la fórmula que estoy escribiendo aquí a continuación. Esta fórmula se parece mucho a esta de acá arriba, solamente que la diferencia sutil entre esta fórmula y esta es que esta de aquí no tiene T, ¿okay? En cambio esta de acá sí. También el flujo cortante es común denominarlo como la variación de la carga horizontal con respecto a la posición X. En ese caso, esta sería la posición X, el ancho, el largo, que tendría esta parte, y la carga horizontal sería la que produciría estos esfuerzos cortantes de acá. Esa carga horizontal era la que precisamente se usaba ahorita aquí para explicar el comportamiento que tiene un clavo cuando falla, cuando no está bien seleccionado. Si este es el clavo, la carga horizontal, producto de esa carga cortante, va a fluir por este plano y por aquí lo intentará cortar, por esta zona. Entonces, esa carga cortante, delta H, se calcula precisamente para evitar, o más bien para seleccionar el clavo apropiado. Entonces, estas son técnicas para escoger clavos. ¿Ya? O sea, el clavo no es que tú lo compres en la ferretería porque sí, hay un criterio. ¿Ya? Y este es uno de los tantos. ¿Van conmigo? Bien. Entonces, por acá hay una metodología de cálculo, que es esta que vemos acá. Este esfuerzo, tau, sigue siendo cortante, es el esfuerzo cortante. La B, como les dije ahorita, se calcula por carga interna, es decir, se tienen que hacer diagramas de cortante cuando analizamos todo el elemento. Por ahora simplemente vamos a hacer casos donde yo te doy la cortante, y ya tú nada más analizas todo. El momento de inercia se calcula con lo que hemos visto hasta ahora en estática, con ese tema, segundos momentos de área. El espesor siempre vamos a identificarlo de alguna manera, ya les voy a decir cómo. Y el Q se calcula precisamente con el concepto que enuncié por acá. Ahora, ese Q tiene un detalle. Aquí yo tengo precisamente algunos casos sobre cómo calcularlo apropiadamente. Les dije ahorita que el Q hace referencia al primer momento del área que está por encima del punto de análisis. Si vemos este primer caso, este de aquí, supongo que este es el punto de análisis. El área que está por encima de ese punto de análisis es toda esta. Es como un rectángulo, ¿sí la ven? Entonces yo voy a analizar precisamente es
el Q de esa área que está por encima de mi punto de análisis. O sea que el Q de ese primer caso sería multiplicar, si esto tiene una base, B, y esto tiene una altura H, ¿está bien? Entonces sería el A' por el Y barra atrás. Ese A' no es más que multiplicar la base por esa H, nada más. El Y barra sería la distancia que hay entre el eje neutro de la figura hasta el punto donde se encuentra el centroide de esa figura. Ese eje neutro, de pronto cuando veamos flexión, yo les voy a explicar con calma cómo se calcula y qué quiere decir. Pero por lo general, ese eje neutro, por lo general, ojo, coincide con el centroide de la figura compuesta. ¿Ok? Entonces, si hay necesidad de calcularlo, ese eje neutro se calcularía de la siguiente manera. Sumatoria de, bueno, no, vamos a llamarlo un poquito más desmenuzado. A barra y sumatoria de A por I. Bien, ¿se acuerdan que en estática ustedes hacían esta fórmula con una tablita? Bien, entonces ese eje neutro se calcularía por ese medio. Desde una base, tú comienzas a medir todo y sacas esa formulación. Y listo, ese sería como ese primer caso. Hay otro caso más, que es el que vemos acá. El punto de análisis está en esta parte de aquí. Es decir, que el Q lo calcularía con el área que está por encima de ese valor, que sería toda esta sección que vemos acá. Cuadradito. Ah, a mí se me faltaba decirles acá. La T que tendríamos aquí para este análisis sería el espesor de esta alma. ¿Ok? O sea, el espesor que tiene la viga en ese sector. Bien. Ahora, para este caso, si esto tiene una base B y nuevamente una altura H, el área que tendría esta figura rectangular, nuevamente, ¿cómo sería? Base por altura. Y el Y barra sería la distancia, una vez más, desde el eje neutro hasta donde está el centro de esa figura. ¿Ok? En la vertical. El espesor, en este caso, coincidiría con la base. Era el mismo valor. Que es el valor de cuánto hay de material en esta porción donde se va a producir ese posible corte de ese material. ¿Ya? Hay casos donde no son tan fáciles como estos dos, sino que tenemos figuras un poquito más complejas, como las que vemos acá. En este caso, si yo quiero analizar el punto en esta porción donde está coincidente el eje neutral, el área sería esta y toda esta de arriba. Toda el área que está por encima del eje neutro. Hasta ahí me siguen. Toda el área que está por encima. Entonces el área aquí sería la suma del área, vamos a llamar esta 3, el área 1, prima, más el área 2, prima, más el área prima 3. Área 1, esta de acá, ¿me siguen hasta ahí? Área 2 y área 3. Esos tres rectángulos se sumarían y darían el área total. El Q sería también algo similar. El Q que hay en 1 más el Q que hay en 2 más el Q que hay en 3. Y en ese caso sería Q1, que aquí vemos que es A'1 por Y1, prima, más A'2, Y barra prima 2, más lo mismo, A'3, Y barra prima 3. Una cosa interesante, y es que el número 1 y el número 3 son igualitos en área, porque están medidos con respecto a la misma base, entonces darían lo mismo. Entonces, en ese sentido, esta área que vemos aquí, como es igual a esta que vemos acá, uno puede decir que como 1 y 3 son iguales, como si se sumaran ya. Entonces quedaría A2, adelante, Y barra 2. Voy a coger aquí más dos veces, como son las mismas, A1', Y1'. Vale. ¿Ya? Es lo mismo. Coloco el 2 simplemente como para decir que como estas son igualitas, para hacer un solo cálculo. Es más sencillo de analizar. Ven que aquí también se ve de esa forma. Y listo.
Entonces, de esa forma era como que la parte teórica que tiene que ver con este tema. Muy bien, esa es una excelente pregunta. ¿Cómo te llamas tú? ¿Me repites la pregunta? No, mentira, mentira. ¿Cómo es? El espesor es T y T. Serían las dos T, ¿ok? Porque es en la porción donde hay material. ¿Estamos ahí? Serían 2 veces T. ¿Está claro ahí?